Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. En esta ocasión, compartiendo la biografía de San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena fue uno de aquellos predicadores de penitencia que en el siglo XV recorrieron gran parte de Italia y contribuyeron eficazmente a la reforma y mejoramiento de las costumbres. Su celo ardiente y apostólico y su oratoria popular y apasionada han quedado como ejemplos vivientes del celo y de la predicación evangélica hasta nuestros días. Bernardino nace en el año 1380 en Massa, cerca de Siena, de la noble familia de los Albizeschi. Recibió una educación completa en las ciencias eclesiásticas. En el año 1402 vistió el hábito de San Francisco. En 1404 recibió la ordenación sacerdotal y un año después fue destinado a la predicación. Sin embargo, ni su voz ni sus cualidades oratorias le ayudaban a desempeñar con éxito tan importante ministerio. Lo encontramos hasta el año 1417 como guardián en el convento franciscano de Fiesole, donde un día, de manera inesperada, recibió una orden divina transmitida por un novicio que le decía: «Hermano Bernardino, ve a predicar a Lombardía». El hecho es que desde el año 1418 aparece San Bernardino en Milán y comienza aquella carrera de grandes misiones o predicaciones populares cuya característica era un intenso amor a Jesucristo, que llegaba al interior de sus oyentes y arrancaba lágrimas de penitencia. Este amor a Jesucristo lo sintetizaba en el anagrama del nombre de Jesús, el sol de Cristo representado en un estandarte con las letras IHS impresas en su centro, que procuraba grabar en todas las formas posibles, en estampas de propaganda, en grandes carteles y sobre todo en las iglesias, casas consistoriales y domicilios particulares de las poblaciones donde misionaba. Aquello servía de recuerdo perenne de las verdades predicadas por él, que producían abundantes conversiones y milagros a quienes invocaban con fe el santísimo nombre de Jesús. En el año 1418, Bernardino predica la Cuaresma en la iglesia principal de Milán, donde el último de los Visconti daba el triste ejemplo de una vida entregada a todos los vicios. Es ahí donde Bernardino se revela como un orador popular de cualidades extraordinarias. El pueblo se siente transformado por el fuego de su predicación. Vuelve al año siguiente y se repiten los mismos resultados de grandes conversiones y reforma de costumbres. Del año 1419 al 1423, recorre las poblaciones de Bérgamo como Plasencia y Brescia. Unas veces predica en la misa, otras durante el día, unas veces organiza una misión, otras es un sermón de circunstancias, pero el resultado es siempre la transformación de las costumbres y reforma de vida. En el año 1423 desarrolla su actividad reformadora en Mantua y por vez primera aparece ahí su fuerza taumatúrgica. Todos son testigos de su ascetismo extraordinario y del abrazado amor de Dios que respira en su predicación. Pero el fruto de su apostolado no se limita a la transformación de costumbres y reforma de vastos territorios. En Venecia, donde predica en el año 1422, obtiene la fundación de una cartuja y de un hospital para infecciosos. Predica de nuevo en Verona en el año 1423, donde nos relatan los cronistas del tiempo un milagro estupendo obrado por él, cuando hace volver a la vida a un hombre muerto en un accidente. La fama de su santidad y de la fuerza arrebatadora de su predicación toma proporciones nunca antes oídas. A partir del año 1424 llega a su apogeo. Ya no bastan las mayores iglesias para contener las grandes masas ansiosas de escuchar la palabra ardiente de un santo. En Vicenza habla de la plaza pública a una multitud de 20.000 personas.
En Venecia desarrolla en el año 1424 una actividad extraordinaria y acude la población entera a las plazas públicas para escucharle. Los grandes carteles en que ostenta el anagrama de Jesús producen un efecto admirable. De ahí pasa a Ferrara, donde consigue tocar el corazón de sus habitantes que renuncian en masa al lujo y a las diversiones pecaminosas. Parece imposible que su naturaleza débil y enfermiza pueda resistir un trabajo tan agotador, sobre todo si se tiene presente que lo acompaña con una vida extremadamente austera. En Polonia, que se hallaba en rebelión contra el romano pontífice Martín V, predica la Cuaresma e introduce un nuevo juego. Hace pintar el nombre de Jesús en las cartas que emplean. El pueblo y el mercader que se compromete a hacerlo lo miran con recelo, pero al fin terminan todos por entusiasmarse con el invento, que trae consigo como resultado la transformación completa de la ciudad. Esta campaña de 1418 a 1427, fecunda en abundantes frutos de conversiones, renovación de costumbres y reforma fundamental de vida, constituye la primera etapa de la gran obra reformadora realizada por San Bernardino de Siena. No obstante, el año 1427, cuando predicaba la Cuaresma en Viterbo, fue citado y tuvo que presentarse en Roma ante el Papa Martín V, ya que se había elevado una acusación en su contra por la novedad que ofrecía su predicación sobre el nombre de Jesús y la propaganda que hacía de las estampas, tabletas e inscripciones de su anagrama. Al llegar a Roma se le prohibió predicar y fue obligado a mantenerse recluido hasta que se examinara y decidiera su causa. El santo, lleno de la más humilde resignación y con la confianza puesta en Dios, obedeció sin ninguna clase de resistencia. Pero es entonces que llegó su inseparable amigo y discípulo predilecto, San Juan de Capistrano, quien supo exponer su causa en tal forma que el Papa se convenció de que la devoción del anagrama de Jesús no ofrecía ninguna dificultad teológica y por el contrario podía ser un resorte eficaz para fomentar la devoción del pueblo. La respuesta a los acusadores se dio públicamente, permitiendo el Papa que San Bernardino predicara en Roma durante 80 días, en los que dirigió al pueblo romano 114 sermones. Este mismo Papa quiso nombrarlo obispo por demanda del pueblo de Siena, a lo que el santo se negó. Del año 1438 al 1442 es nombrado vicario general de la observancia en la Orden de Frailes Menores. Al final de su vida, con su cuerpo cansado de las largas jornadas de peregrinaje en la predicación, Bernardino todavía quiere predicar a Cristo. Sacando fuerzas de flaqueza, se decide ir a predicar a Nápoles. En el camino, predica en varios lugares, obra varios milagros. Se detiene en Asís, en Santa María de los Ángeles, pero llegando a Aquila, rendido del cansancio, muere el 20 de mayo de 1444, en las vísperas de la Ascensión. 6 años después, el 24 de mayo de 1450, el Papa Nicolás V, cediendo a los clamores del pueblo cristiano, le eleva al honor de los altares. San Bernardino de Siena es indudablemente uno de los más grandes santos del siglo XV, uno de los mejores modelos de la predicación popular cristiana, uno de los más preciosos ejemplos de aquel puro y encendido amor de Cristo tan característico de su padre San Francisco de Asís y del espíritu franciscano de todos los tiempos. Hoy suplicamos su intercesión. San Bernardino de Siena ruega por nosotros. Paz y bien.